Prepárense porque esto va a cambiarlo todo. Una presunta operación militar sin precedentes está en marcha. El mundo está a punto de presenciar una alianza que está rompiendo esquemas. La noticia que todos estaban temiendo. Corea del Norte, en una maniobra audaz y con el apoyo de Rusia, envía un ejército masivo para invadir Ucrania. Según las fuentes consultadas, la cifra da que hablar. 200.000 soldados en camino hacia Sumi, en el corazón del conflicto. Esto no es una fantasía, esto es una realidad que sacude los cimientos del tablero internacional. La guerra en Ucrania nunca había llegado a estos niveles de intensidad y riesgo. Es una jugada que puede definir el futuro de todo un continente. Y esto es una amenaza que no podemos ignorar, mis estimados amigos, porque según canales pro-ucranianos, Sumi está en la mira de una invasión imparable. Porque las tropas ucranianas supuestamente enfrentan una fuerza que no pueden detener. 200.000 norcoreanos avanzando y la ciudad en la cuerda floja. Y es que la estrategia de Kiev, que se despliega con desesperación, según estas fuentes consultadas, mientras la amenaza de la alianza entre Moscú y Pyongyang se está ciñendo sobre una sombra, como una sombra sobre todos. Porque la batalla por Sumi, que es una ciudad clave, está a punto de estallar en una confrontación que puede cambiarlo todo. Y la realidad es que según el canal pro-ucraniano The Deep State, la invasión está en marcha y no hay vuelta atrás. El destino de Sumi, que es una de las ciudades ahora en el contexto del conflicto más estratégica del este ucraniano, pende de un hilo, porque la tensión crece y las fuerzas ucranianas no tienen muchas opciones para prepararse para lo peor. Y la llegada presunta de estos soldados norcoreanos que ya están fogueados en guerra convencional y han participado en operaciones en Kursk, parece suponer un golpe devastador. Y la resistencia ucraniana, que ya ha sufrido reveses como el antes dicho en Kursk o en el frente oriental, en Donetsk, ahora enfrenta una amenaza que parece insuperable. Y la situación se vuelve cada vez más desesperada y aparentemente la incertidumbre crece por momentos. Y fíjense que tenemos que nosotros tener extremo cuidado con estas afirmaciones, sobre todo porque en un conflicto multifuncional con miles de aristas como el que tiene el conflicto ucraniano, donde indirectamente otros actores están interviniendo. Recordemos que, por ejemplo, ¿quién dota de drones Shahed a Rusia? Pues Irán, ya es un actor indirecto. O las potencias de la OTAN, que alimentan el ejército o la maquinaria de guerra de Ucrania, son otros actores indirectos y en algunas ocasiones también se vuelven directos. Entonces, en ese sentido tenemos que tener cuidado. Solo estamos acá haciendo un análisis de lo que reportan los mismos servicios de inteligencia, presumiblemente por medio de los canales pro-ucranianos. Y es que a pesar de los esfuerzos de Kiev por tratar de sostener sus posiciones, nos dicen las incursiones en el sur de Rusia, incluyendo ataques a Novorossiysk y Crimea, no han logrado los objetivos planteados. Es más, con la utilización de misiles Storm Shadow, drones occidentales no lograron nada más que daños limitados. Y la respuesta de Moscú siempre ha sido contundente. Fíjense que la guerra de desgaste, porque podemos definirla así, continúa, pero ahora con una sombra mucho más grande. Y es que ya Norcorea es un actor del conflicto. Un factor que tiene una influencia y que podría alterar el destino de estos combates. Porque las denuncias no solo son de tropas, de posibles tropas ya incursionando en territorio ucraniano. Fíjense que los rusos fueron muy cuidadosos, mis estimados amigos. Después de meses de denuncias de los voceros oficiales de Estados Unidos, del mismo Zelensky, de la presencia de norcoreanos en combate, Rusia ni Norcorea, hasta que se culminó la operación de limpieza de Kursk, fue que se hizo oficial por parte de estos actores e incluso por todo lo alto con celebraciones de que tenían presencia norcoreanos. Entonces, también vienen denunciando los medios occidentales y altos voceros de Occidente que Pyongyang dota de cohetes, dota de capacidad misilística, de municiones
a Rusia. Y la potencial llegada de 200.000 soldados norcoreanos sumadas a las tropas rusas representa un cambio, un giro radical total al conflicto, porque ya estarían peleando en tierra ucraniana. Y además el número pesa, 200.000 nuevos hombres para un ejército como el ucraniano, que su principal debilidad es el número de soldados, el número de efectivos para el combate, para el relevamiento de hombres que están peleando en el frente. Entonces, estamos hablando que esto tiene un ribete mucho más profundo y estratégico que más adelante lo detallaremos. Porque las fuentes confidenciales del SBU, es decir, el Servicio de Inteligencia de Ucrania, ya confirman o lo dan como un hecho que estos individuos se dirigen, estos soldados norcoreanos se dirigen hacia Sumy, que es una ciudad que está ubicada en el noroeste, relativamente cerca de la frontera con Rusia, y que ese sería el primer escenario de combate. Y es la sensación de que el enemigo está mucho más cerca, me refiero para los ucranianos, de la victoria de lo que imaginaban, porque la presencia de estas tropas en el conflicto, que antes, como decíamos, era una cuestión de especulación, ahora puede ser una realidad tangible y peligrosa. Y Sumy, que es el epicentro de la tensión, sería ese primer escenario de confrontación, porque al estar muy cerca de las fronteras de Rusia, Sumy ha sido una base de abastecimiento, de habituallamiento, de primero la brecha de Kursk, por donde incursionaron los soldados ucranianos en agosto del año pasado, pero también en medio de esos combates que duraron todo este tiempo hasta el mes pasado, que fueron expulsados finalmente, se alimentaban con pertrechos militares, con hombres, con asistencia desde esa ciudad o desde esa región en general. Y fíjense que hay otro elemento importante, porque si nosotros nos vamos en retrospectiva, es decir, nos vamos a la historia, estamos encontrando que Moscú y Pyongyang tienen un acuerdo de defensa que incluso implica la siguiente cláusula, que en el caso de un ataque a cualquiera de los dos actores, el otro está obligado a defender a su aliado. ¿Y sabe qué recuerda ese tipo de acuerdos, de tratados? A los que se firmaron previamente a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Y fíjense, mis estimados amigos, porque aquí no buscamos un escenario catastrofista, ni tampoco queremos ser una suerte de apocalipsis. Lo que queremos sencillamente es definir, ¿verdad?, que esas son las condiciones que se dan en la geopolítica. La historia nos ha enseñado, nos ha mostrado que esas son las condiciones, desgraciadamente, que se dan para los conflictos de alta magnitud, como los que ha vivido la humanidad. Evidentemente nosotros no queremos ningún conflicto de ese tipo, todo lo contrario, tampoco queremos este conflicto actual y a veces se hace ingrato tener que analizar este tipo de cosas. Pero bueno, son gajes del oficio. Mientras tanto, y esto es lo peor de todo, las negociaciones de paz parecen estar en una suerte de callejón sin salida, porque Moscú exige la retirada total de las fuerzas ucranianas de regiones como el Donbass, Zaporizhia o Gerson. Zelensky, en cambio, insiste en que Ucrania no cederá un centímetro de territorio, aunque Donald Trump ha dicho que ya Zelensky ha decidido que es necesario ceder territorios para lograr un acuerdo de paz. Pero todo eso es de la boca para afuera. Es más, sabemos que hay una propuesta en la mesa donde Estados Unidos podría reconocer oficialmente a Crimea como rusa, que es una divisa muy importante para el ejército de Ucrania, porque además no es nueva, está desde 2014. Y ahora se han agregado a esas reclamaciones, que son parte importante de este conflicto, las repúblicas populares del oriente de Ucrania. Y de confirmarse, según las fuentes ucranianas, que han llegado 200.000 hombres norcoreanos con su armamento, con su entrenamiento, estimados amigos, estamos hablando de un completo cambio en el escenario de la guerra, no entre Rusia y Ucrania específicamente, sino entre las grandes potencias, entre la OTAN y Rusia. Pero tampoco se nos puede olvidar, y esto es importante señalarlo, porque muchos llevan el dedo acusadores al Kremlin, pero tenemos que recordar que desde el primer día, desde el día 1, desde el pitazo inicial del conflicto en Ucrania, Occidente se ha lanzado de cabeza en esta guerra,
porque en medio de las negociaciones que se dieron a las semanas del inicio del conflicto, que tenían su escenario en Estambul, recordemos la frase del ex primer ministro ya de Reino Unido en ese momento, el señor Boris Johnson: pues vamos a la guerra. Y aquí estamos, mis amigos. Y así es la implicación completa de Occidente en esta guerra, y Rusia ha respondido con la misma medicina. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Gil.